Mateo capítulo 15 y versículo número 21. Mateo 15 y versículo número 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén, aleluya. Vamos a leer hasta el versículo número 28. Lo vamos a hacer como de costumbre. Yo leo en voz alta y ustedes me siguen con su vista, hermanos. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Si le podríamos poner título a este mensaje, mis hermanos, sería el pan de los hijos. Aleluya, gloria a Jesús. El pan de los hijos. Mateo 15, 21. Mateo 15, versículo 21. Vamos a leer hasta el 28. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Padre Santo que estás en el cielo, venimos nuevamente, mi Señor y mi Dios, delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te rogamos, Padre amado, que tengas misericordia de nosotros una vez más, mi Señor y mi Dios. Perdona, Padre Santo, perdone, mi Señor y mi Dios, todo rastro de pecado y todo rastro de maldad que haya en nuestra vida, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia de nosotros, Padre amado. Mira que estamos tratando de acercarnos a ti, mi Señor y mi Dios. Te ruego, Padre amado, que no te apartes. Acércate, mi Señor y mi Dios. Mira que estamos aquí, Padre amado, y estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de tu palabra, de tu poder, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te ruego, mi Señor y mi Dios, que eches fuera de este lugar todo espíritu inmundo, todo espíritu enemigo que trate de estorbarnos y que trate de perturbarnos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret lo atamos y lo echamos fuera de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te rogamos también, Padre amado, que envíes una vez más de tu Santo Espíritu sobre nosotros, mi Señor y mi Dios, y que seas tú, Padre amado, y tu Santo Espíritu guiando este mensaje, que el hombre calle, mi Señor y mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo hablando, mi Señor y mi Dios, que tu palabra se comparta con poder y con autoridad, mi Señor y mi Dios, que tu palabra haga lo que tú quieres, Padre amado, no lo que el hombre quiere. Reconocemos nuestra condición, mi Señor y mi Dios, reconocemos nuestra condición de vasos de barro, Señor eterno. Y reconocemos también, Padre amado, que tú eres el creador del universo, el creador de todo, mi Señor y mi Dios. Que tú eres el aceite, Padre Santo. Que tuyo es el poder, Padre amado, y no es del hombre, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios, porque solamente tú la mereces, Padre amado. No la merece el hombre y no la merece la mujer, mi Señor y mi Dios, porque tuyo es el poder, Padre Santo. Porque tuya es esta palabra, mi Señor y mi Dios. Te rogamos, mi Señor y mi Dios, que sea tu santa palabra, mi Señor y mi Dios, penetrando hasta lo más profundo de las almas, mi Señor y mi Dios. Que descienda tu poder, Padre Santo, que es tu palabra,
como lo que es, como fuego, mi Señor y mi Dios, y como mazo que quebranta la piedra, mi Señor y mi Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios. Y te damos las gracias también, Padre Santo, porque extiendes tu misericordia con nosotros hasta este momento. Reciba toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El título del mensaje de este día que viene de parte del Señor es El pan de los hijos. Si ustedes pueden notar, en el versículo 26 dice el Señor Jesucristo, son palabras del Señor, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, hermanos. Dice el Señor Jesucristo en esta parte de la Escritura que Él vino, dice en el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hermanos. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren, mis hermanos y mis hermanas, Él vino hace aproximadamente 2000 años, poco más, poco menos, no lo sabemos con certeza, ¿verdad? Él vino a este mundo, hermanos, en forma de carne humana. Él estuvo alrededor de 3 años, hermanos, aquí en la tierra, y nos dejó mucha enseñanza a través de los evangelios, de lo que Él dijo. En esta parte de la Escritura hay una mujer que es cananea y también es sirofenicia, hermanos. En otra parte de la Escritura se le conoce así. Y ella clamaba, hermanos, fíjense, ella vino delante del Señor. Ella sabía quién era el Señor Jesucristo. Y fíjense que no era del pueblo, hermanos, de Israel de aquel momento. Esta mujer era cananea, era extranjera, porque también en otra parte de la Escritura dice que ella era sirofenicia. Aleluya. Y bien dijo el Señor Jesucristo que no estaba bien echar el pan de los hijos a los perrillos. A esta mujer le dijo perrilla. Suena feo, ¿verdad? Aleluya. ¿O no suena feo que alguien le diga a usted perrillo? Bueno, está más feo que le digan perro. Vamos a ver la diferencia, hermanos, entre las palabras. Primeramente, les quiero mostrar a lo que se refiere cuando el Señor Jesucristo dice que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Miren, hermanos, aquí el Señor Jesucristo habla en parábolas también, hermanos. Esta palabra está sellada. Tenemos que abrirla. Tenemos que pedirle al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que nos permita entenderla, hermanos. Mira, dice, versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, hermano. Tenemos que reconocer aquí, ver 3 cosas. Primero tenemos el pan, tenemos los hijos y luego tenemos los perrillos. En aquel tiempo los hijos, se dice de hijos porque eran hijos de Jacob, que el Señor Jesucristo le cambió el nombre y le puso Israel. O sea, quiere decir la nación de Israel en ese momento. Y los perrillos eran los que en ese momento se le conocía como gentiles o extranjeros, el resto del ser humano, ¿verdad? Así le conocían ellos, así le llaman aquí, perrillos. Pero vamos a llevar esta parte de la Escritura, lo que el Señor Jesucristo dijo, al contexto para las personas de ese momento. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos. En aquel tiempo, hermanos, el pan de los hijos era un tipo de pan grande y pesado, era grande. Y esto hace alusión a cuando una familia israelita de aquel momento estaba comiendo, hermanos. Cuando las personas tenían su mesa, una mesa como esta, y se sentaban a comer, llegaba el padre de familia, en este caso el Señor Jesucristo, y les ponía el pan en medio de la mesa, hermanos. Ese pan que ponía era un pan grande. En el griego, en el original griego, quiere decir hartos, así, hartos.
ese pan. En nuestro tiempo vendría siendo como una hogaza. Yo empecé a buscar que era una hogaza. Y es un pan parecido como una telera, pero grande, hermanos. Grande. Ese pan pesaba casi 1 kilo, 2 libras. Aleluya. Casi 1 kilo, hermanos. Era un pan grande. Entonces, los hijos iban y agarraban un pedacito del pan. Y cuando los hijos iban, estamos hablando de una familia común de aquel momento, agarraban del pan, entonces caían migajas porque lo arrancaban de ese pan. Miren, hermanos, no se le daba un panecito a cada uno, se compraba un pan grande para toda la familia. Un niño no se va a comer un panezote de casi 1 kilo, ¿verdad? No le cabe. Entonces agarraban un pedacito, arrancaban un pedacito y caían migajas. A eso es lo que se refería la mujer cuando decía: a unos perrillos comen de debajo de las mesas de sus amos, las migajas que caen. Ese es el pan. Los hijos, como ya les dije ahorita, eran la nación de Israel en aquel momento. Pero miren, esto cambia, hermanos, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Más todavía que hijos de Israel. Hijos de Dios. Dice su palabra que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como Señor, el Señor Jesucristo, Dios Padre, le da potestad a esa persona de ser hecho hijo de Dios. El que cree y el que le recibe como Señor. El recibirle como Señor implica que usted permita que el Señor gobierne su vida. Que usted se deje gobernar por el Señor Jesucristo. Así como dice Juan capítulo 14, que el que me ama guarda mi palabra. Entonces, que obedezcamos al Señor Jesucristo. Eso implica. Y los perrillos, como ahorita les comenté, ¿verdad? Son las personas que no eran israelitas. ¿Sí, dígame? Ya de una vez que aceptaron al Señor ya no eran perrillos. A eso vamos a llegar. Ya cuando aceptan al Señor, primero tienen que creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después recibirle como tal, aceptarle, como dice usted, hermano. Entonces ahí es cuando ya dejamos de ser perrillos. Ahora nosotros nos convertimos en hijos, hermanos. De estar abajo de la mesa, pasamos a estar sobre la mesa, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos. Tenemos que llegar a ese punto, porque aquí la mujer cananea prácticamente usó de su astucia para recibir la bendición del Señor Jesús. En el versículo 28 dice el Señor: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aleluya. Y dice la palabra: y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. La mujer se metió ahí como pudo para recibir la bendición del Señor. En el 24 dice el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, los hijos. Los que están en la casa son los hijos. Pero así como dice nuestro hermano Ricardo, nosotros pasamos, hermanos, de ser perrillos a ser hijos. Muchas veces nos equivocamos, hermanos, al nosotros humillarnos de más. Humillarnos de más. ¿Sí, dígame? Yo pensaba que decía perrillo, pensaba que eran perritos de verdad que andaban ahí. Es que originalmente así es la historia, hermana. Así es. Así éramos antes, pues, como quien dice, ¿no? Mire, ¿se acuerdan lo que les dije hace un momento? Que no es lo mismo decirle perro a decirle perrillo. Cuando dice perrillo, le estaba diciendo a los animalitos que eran domésticos. A lo mejor se me pasó decirles eso. Un animalito doméstico, como cuando usted tiene una mascota en su casa. Y la quiere mucho. Y la ande exactamente. No era como un perro salvaje que andaba por ahí. Entonces, el Señor está usando, hermana, esta analogía de una comida normal para mostrarnos una verdad espiritual. Era el momento en el que se sentaban a la mesa a comer. Permítame, hermano. Sí, pero el Señor nos lo muestra
tomándole una escena normal y común para que la gente entienda en la comida. ¿Qué es lo que pasaba? Llegaba el padre de familia, ponía el pan grande en la mesa. El hijo, o los hijos agarraban un pedacito del pan, porque era un pan grande, hermanos, de casi 1 kilo, una hogaza. Y cuando arrancaban un pedazo de ese pan, caían migajas. Entonces las mascotas que tenían ahí, los perrillos, iban ahí y empezaban a lamer el piso ahí donde caía el pan, el pedacito de pan. Pero fíjense lo que pasaba, nomás para que se den cuenta, y lo vamos a pasar de lo físico a lo espiritual. Cuando el hijo arrancaba un pedazo de pan, caían las migajas, caían pedacitos de pan. Fíjense, ¿por qué el hijo no ponía la mano para no desperdiciarlo? No apreciaban la palabra del Señor. Y eso, hermanos, fíjense, y eso puede pasar con nosotros también. Porque nosotros ya pasamos de ser los perrillos a ser hijos. Tengan cuidado, hermano, de no despreciar o menospreciar la palabra del Señor Jesucristo. Porque esto dice Juan capítulo 1, que es el Señor Jesús. Porque dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo es esto, hermano, su palabra. Esto es el Señor Jesús. No voy a permitir que cuando usted tome de aquí se desperdicie. Nosotros tenemos que tomar consejo de Israel, hermanos, para no cometer sus mismos errores. Aleluya. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Más adelantito, hermanos. Lucas capítulo 7. Versículo número 18, hermanos. Lucas 7, versículo 18 dice. ¿Estamos ahí? Amén. Ay, perdón, permítanme. Lucas, aquí estoy. 7:18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Juan el Bautista, hermanos, se está refiriendo aquí. Ya estaba arrestado en este momento, y sus discípulos de Juan el Bautista le estaban diciendo lo que estaba pasando, hermanos, porque él estaba encerrado. Dice el 19: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 22: y respondió Jesús y les dijo, atentos, hermanos, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Dice el 23: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Eso tiene muchas implicaciones, hermano. Que acepta a Cristo se dispone a tener el tropiezo y todo eso, a que caiga de la gracia de Dios. Hay que tener cuidado de no caer de la gracia del Señor, de no hallar tropiezo, hermano, de no buscarle al Señor, no buscarle. El Señor es Dios, hermanos, es todopoderoso, todo lo sabe. A Él no se le puede mentir, no se le puede engañar. No halle tropiezo en mí. Mira, hermanos, a veces cuando escudriñamos las Escrituras, hermanos, nosotros nos podemos confundir. Pero estése seguro que lo que dice la palabra
no se contradice. Lo que dice la palabra del Señor es verdad. Amén. Aquí hay leyes espirituales que se cumplen. Y también hay consejos de parte del Señor que nosotros tenemos que seguir para que nos vaya bien, hermanos. Miren lo que vimos hace unos días sobre los sueños, hermanos. Eso es algo grave y crítico. Es un problema que hay en muchas de las iglesias, que se dejan guiar por los sueños. Se dejan guiar por los sueños y no por la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Y no por la palabra del Señor. Miren, cuando hablamos del pan de los hijos, el Señor Jesucristo también está diciendo, está llamando y evocando partes del Antiguo Testamento. Cuando la casa de Israel, los israelitas, estaban en el desierto y el Señor Dios los alimentó con el maná del cielo. Ese era el pan de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Es una provisión del Señor, hermanos. Imagínense que el padre de familia es Dios y está trayendo el pan aquí en medio de nosotros. Y nosotros tenemos que tomar del pan. Miren, hermanos, que a veces nosotros todavía a Abdiel le tenemos que dar en la boquita. Ya no, hermanos. No está diciendo hijos de infantes chiquitos. Habemos hijos que somos ya grandes, adultos, mayores. Entonces nosotros tenemos que ir y tomar de ese pan, hermanos. El pan es muy grande, acuérdense, el pan es muy grande. Y todos podemos tomar de él. Y usted va a tomar lo que usted necesita, hermano. Aleluya. Mire, yo le recomiendo que cuando usted tome del pan del Señor, no agarre un pedacito chiquito, agarre lo que necesita, hermano. Porque alcanza para todos. Miren, Gloria a Dios. vamos a ver un poco sobre esta parte de la escritura, porque el pan de los hijos es la liberación. Y vamos a ver por qué es la liberación, hermanos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver por qué es la liberación. Vamos a ver primero una parte que yo considero importante aquí, que es cuando el Señor Jesucristo dice en el 22, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, dice. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. El Señor Jesucristo vino a este mundo, así como el Señor dice que manda el pan a los hijos, mandó al Señor Jesucristo en modo de provisión del hombre, para provecho del hombre. Mire, dice, los ciegos ven y los cojos andan. En aquel tiempo, hermano, era imposible, casi imposible que una persona ciega pudiera llegar a tener vista, hermanos. Ahorita existen los médicos que hacen cirugías en los ojos. Inclusive hay gente que ha nacido sin vista y por medio de cirugías hechas por doctores, especialistas, obviamente, pueden ver. Humanamente cobran vista. Pero en aquel tiempo, hermanos, no era posible hacer eso. Dice, los ciegos ven y los cojos andan. Aquí el Señor ministró sanidad, hermanos. Sanidades. De muchas u otras formas, la persona pudo haber llegado a ser ciega, ya sea de nacimiento, ya sea porque pudo haber perdido su vista por alguna enfermedad, por algún daño, algún golpe. De igual manera, ser cojos. No sé si ustedes conocen un poco de la historia de Mefiboset, creo que así se llama. Era descendiente de la casa de Saúl. Este muchacho no nació cojo o paralítico, no nació así. Pero desde muy chiquito, la que lo criaba estaba huyendo, hermanos, lo llevaba en brazos. Y al momento de huir, porque lo iban a matar a toda su familia, a todos los descendientes de Saúl, la señora se tropezó y se le cayó el niño. Y ahí fue donde él quedó lisiado, paralítico de sus pies. El rey David, al paso del tiempo, lo mandó llamar. Así como de esa forma, de otras, las personas pueden quedar cojas, hermanos, o paralíticos. Pero fíjese, dice también, los leprosos son limpiados. Los leprosos son limpiados. Les voy a leer el original griego de leproso.
Miren, dice, temé, quiere decir, y leproso significa estar contaminado. Estar contaminado, inmundo o profano. Entre otras cosas, hermanos. Pero lo principal es estar contaminado. Y el Señor Jesucristo dice aquí que los leprosos son limpiados. También vino el Señor Jesucristo, no solamente para hacer milagros como que la persona recobre la vista, que la persona vuelva a caminar, hermanos, sino vino para algo también mucho más importante que eso, a limpiarnos, hermanos. Amén. Miren, hermanos, a veces nosotros tenemos alguna enfermedad. Yo le quiero dar gracias a Dios porque ya no siento dolor en mi codo, hermanos. ¿Se acuerdan que oramos la última vez? Oraron por mí. Dios, aleluya. Miren, a veces uno quiere tomar ese pedacito del pan. Ay, yo quiero que me sane del codo y agarro ese pedacito del pan. Pero también tenemos que agarrar hermanos. Ser limpiados por el Señor Jesús por medio de su palabra. Amén. También tenemos que estirar la mano y agarrar ese pedacito del pan, hermanos. El Señor Jesús es un caballero, hermanos. Él no va a hacer nada en su vida que usted no le permita. Y usted también tiene que poner de su parte. Amén, gloria a Dios. Dice, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Esa parte, hermanos, esa parte de los sordos oyen es algo que habla en dos partes, en dos secciones. Porque cuando dice los sordos oyen, se está refiriendo a la persona que no puede hablar y la persona que a la vez no puede oír tampoco. A eso se refiere cuando los sordos oyen. Dice, los muertos son resucitados, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Solamente el Señor puede hacer eso. Solamente el Señor, Dios Todopoderoso, puede resucitar. Y también nosotros podemos tomar de esa parte del pan, hermanos. Dice, bienaventurados es aquel que no halle tropiezo en mí. Miren, me voy a regresar un poquito. Donde dice el 21. Porque dice, en esa misma hora ministró el Señor Jesucristo lo que Él dijo en el 22. Dice, en esa misma hora, dice, sanó a muchos de enfermedades, hermanos. Lo que el Señor dijo en el versículo 22. Los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos reciben la vista. Sanó a muchos de enfermedades, pero fíjese cómo dice, y de plagas y de espíritus inmundos. El Señor dice que sanó de esas tres cosas, de enfermedades, de plagas y de espíritus inmundos. Sanar de enfermedades nos queda claro qué es, ¿no? Cuando, un ejemplo, enfermedad, la palabra enfermedad en el original griego, aquí se está refiriendo a enfermedad, como la conocemos tal, y también dolencia, hermanos. Un dolor, como el que le dice, yo tengo un dolor. A lo mejor no es una enfermedad. Se refiere a esas dos cosas, hermano, enfermedad o dolencia. Ahora, cuando dice, y plagas. Plagas está muy relacionado, hermanos, con los leprosos. Estar contaminado, dice. Cuando hablamos de leprosos, quiere decir que la persona está contaminada. A lo mejor empezó a escuchar a otras personas y no al Señor. Empezó a escuchar a los sueños y no al Señor. Ahí la persona está contaminada, hermanos. Pero cuando habla de plagas, esa contaminación está dentro de esta sección de plagas. La palabra plagas en el original griego quiere decir mastis. Y se refiere látigo o azote. Una plaga, hermanos, es un castigo. Látigo o azote. También investigando un poco más, se refiere al flagelo, o sea, el látigo. Es un látigo especial que usaban los romanos en ese tiempo para castigar a las personas que cometían algún tipo de delito. ¿Se acuerdan cómo al Señor Jesucristo primero se le sentenció a ser examinado con azotes? Esa palabra azote es la misma que aquí dice plagas, mastis. Al Señor Jesucristo le dieron azotes, ¡paz!, con un látigo.
Un tipo de látigo, para que me entiendan, así más rápido. Y a eso se refiere aquí. Y látigo, un latigazo es un castigo, hermanos. Yo les puedo decir aquí lo que se refiere a la palabra plagas exactamente. Es mastis. Un latigazo. ¿Pero por qué viene? Por un castigo, ¿no? Pero miren, algunos piensan que muchas de las plagas o de los castigos vienen de parte del Señor, hermanos. Pero les voy a dejar algo bien claro. Hermanos. El Señor es el juez justo. Pero el Señor no es el verdugo, hermanos. Ojo, ¿eh? Por eso, en aquel tiempo, las personas repudiaban a los romanos, porque eran los que le daban los castigos, los latigazos. Así como llevaban al Señor Jesucristo ante Pilatos, así llevaban a muchos hermanos que cometían algún tipo de delito. Los fariseos no se querían ensuciar las manos, se los llevaban a los romanos. Él cometió delito así, así. 5 latigazos. 1, 2, 3, 4 y 5. Según el delito era la cantidad. Y quienes cometían delitos más graves, pues los crucificaban, hermanos. Se cumplían las sentencias. Entonces, el latigazo, mastis, la plaga, es un tipo de castigo, hermanos. El Señor lo permite, hermanos. El Señor permite que venga el espíritu inmundo y more dentro de la persona y le cause una enfermedad. Le cause una dolencia. Por mucho tiempo, hermanos. Eso es una plaga. Cuando está encima de la persona, ese latigazo, por mucho tiempo, eso es una plaga. Pero ojo, porque también está lo otro del leproso, hermano. Que la persona está contaminada. Vamos a separarlo un poquito. Ahora, aún así, hermanos, aunque hayamos cometido pecados, nos podemos aferrar de la otra parte de la escritura, más adelantito, donde dice que los leprosos son limpiados. Los contaminados, hermanos, son limpiados. Amén. El Señor Jesucristo en aquel momento lo hizo literalmente, hermanos. Había una persona que tenía lepra y era limpiada de su lepra. Pero ahora se cumple también espiritualmente. La persona que está contaminada con pecado, hermanos, el Señor Jesucristo la puede limpiar. Aleluya. Amén. El Señor Jesucristo la puede limpiar. Dígame. El Señor Jesucristo lo que hizo con los leprosos y los cojos y todo eso, los curó. Sí. Y todavía de ñapa, el día que murió, le dejó la salvación al que le quisiera tomar. Claro que sí. ¿Se acuerda cuando él estaba crucificado? Y tenía a los dos malhechores, porque así dice la palabra, que eran malhechores, que habían hecho mal los dos. Los dos, hermanos, eran pecadores. Algunos ya les ponen hasta nombres a cada uno, ¿verdad? Vamos a omitir eso. Uno le injuriaba más. Y el otro callaba al otro malhechor. Le decía, hey, cállate, ¿no estás viendo cómo estamos? Mira, ni aun cuando ya estamos en condenación, ya estaban en condenación. Ya estaban para morirse. Y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo voltea y le dice, desde esta hora vas a estar conmigo en el reino de los cielos. A este otro no. Al otro no lo volteó a ver, hermano. El otro no le recibió. Fíjese. Muchas gracias por su comentario, hermano Ricardo. Hasta el último momento de la vida del Señor aquí en la tierra, Él hizo uso de misericordia, hermanos. Pero también tenemos que tener bien claro la disposición del corazón. Los dos malhechores no eran iguales. Habían hecho mal los dos. Pero uno había reconocido al Señor Jesucristo como Señor. ¿Y por qué con este hombre nosotros? Y no a través de que nos curaba y le exigía que tenían que servirle a Él. No, claro que Daba no. su propia voluntad, si ellos querían bien. Así y si es. no, también el Señor. Miren, tenemos un ejemplo de los 10 leprosos. Había 10 leprosos que el Señor Jesucristo sanó. El Señor Jesucristo sabía que no todos tenían mucha fe, hermanos. Él les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Entonces, ellos fueron limpiados de su lepra camino a los sacerdotes. Cuando se presentaron ya fueron limpios. Pero fíjese cómo solamente uno regresó a darle gracias al Señor. Y era extranjero, hermanos.
y era extranjero, No era judío. no era judío. Y el Señor Jesucristo dijo, miren cómo vino, solamente este extranjero vino a dar gracias. Y ese extranjero fue salvo. Sí, sí. De los otros no se sabe, hermanos, quizás sí. No, del otro que sí no se acordaron de darle gracias al Señor. No sabemos, hermanos, pero del que sí sabemos y estamos seguros es del que regresó a darle gracias al Señor. Sí, sí. Miren, hermanos, algunas enfermedades pueden venir por este motivo, hermanos, por un castigo, algunas. Pero también dice aquí, antes de plagas, dice enfermedades, que el Señor sanó a muchos de enfermedades. Y después de plagas dice que a muchos sanó de espíritus malos también. Son 3 cosas. Y el Señor sana de esas 3 cosas, hermanos. El Señor sana de esas 3 cosas. Ahora, el hecho de que el Señor haya permitido un castigo en su vida, en la vida de usted o en la vida mía, de alguna forma, alguna enfermedad, alguna dolencia, puede ser inclusive a veces que no sea una enfermedad que se mire, hermanos. Aleluya. Aquí en la escritura se usaba regularmente la lepra, porque a muchos les aparecían como manchas blancas, era notorio, hermanos, y la gente se apartaba de ellos. Así se le conocía más que nada a esos tipos de plagas, los castigos de parte del Señor, los castigos, que el Señor permitía. El castigo viene por causa, hermanos, del pecado del hombre. El hombre se sale de la cobertura del Señor, hermanos, y el enemigo está día y noche, hermanos, ante la presencia del Señor, reclamando Amén. primeramente la vida de las personas. Y luego pasa como Job. Y luego pasa también como Job. Decía el diablo, piel por piel. El hombre dará todo por su alma, por su carne, por su cuerpo. Todo lo que tiene. Fíjense. Aún así, hermanos, con todo y que sea nuestra culpa de que la plaga haya venido a nuestras vidas, aún así, el Señor dice que nos sana. Nos sana primero de nuestra inmundicia, hermanos. Y el Señor puede quitar esa plaga. Dice la palabra del Señor. Fíjense, muchos usan la palabra del Señor para consolar nada más. Pero más que consolar, hermanos, es para sanar. Dice su palabra, el Señor Rafa, el Señor sana. Esa palabra Rafa se refiere a coser, suturar una herida. Dice el Señor en su palabra. Fíjense cómo a veces las personas tuercen la palabra. Destruiré a todos tus enemigos, dice el Señor así. Dice el Señor, y a ti no te destruiré. Fíjense. Pero te castigaré, dice el Señor. Pero te castigaré. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El Señor le dijo eso al pueblo de Israel. Y acuérdense que nosotros ya entramos dentro del pueblo de Israel, hermanos. Así que tengan cuidado. No hay nada mejor que obedecer la palabra del Señor, ser reverentes a su palabra, porque esto es el Señor Jesucristo, hermanos. No hay que desecharla, hermanos, no hay que tomarla por menos. Fíjense, algunos van a decir, sí, que destruya a mis enemigos. Y cuando venga el castigo, ¿qué van a decir? Alguien me hizo brujería, va a decir, ¿no? Alguien más me hizo este mal. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que ver, hay que ser inteligentes, astutos. Ver de dónde vienen las cosas, hermanos. Miren que si está en nosotros evitarlos, pues hay que poner manos a la obra, ¿no? Vamos a ir a Lucas ahora, pero en el capítulo número 13, hermanos. 13, Lucas, capítulo 13, poquito más para adelante, hermanos. Lucas, capítulo 13. Estamos viendo en este punto lo que vimos en Lucas, capítulo 7, y ahora en Lucas, capítulo 13. ¿Por qué el pan de los hijos es la liberación? Acuérdense lo que dice el 7:22 acerca de que los leprosos son limpiados, hermanos. Los leprosos son limpiados. Todo aquel que está contaminado es limpiado, hermanos. Acuérdense que Él vino
a los que se habían perdido de la casa de Israel. Lucas capítulo 13, versículo número 10. El Señor Jesucristo vino a los que se habían perdido de la casa de Israel. Y entonces, hermanos, fíjense, esos leprosos, esos contaminados, eran parte de la casa de Israel, hermanos. O sea que en las iglesias del Señor puede haber personas que están contaminadas con pecado, así que no se sorprenda. No se sorprenda. Lucas capítulo 13, versículo 10. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Fíjese. Mujer, dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre. El Señor liberó a esta mujer de su enfermedad. Pero nótese cómo dice en el versículo 11 que la mujer tenía espíritu de enfermedad. Entonces el Señor Jesucristo la hizo libre del espíritu de enfermedad a esta mujer que estaba encorvada, hermanos. Dice 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid, sed sanados y no en día de reposo. Fíjese, no en día de reposo. Se enojó el señor el principal de la sinagoga. Este señor probablemente era un sacerdote y era el que dirigía los servicios que los israelitas hacían en aquel tiempo. En aquel tiempo las sinagogas regularmente, había una principal en un lugar, pero también se le llamaba sinagoga a la casa de una persona, así como aquí, que se hacían un tipo de enseñanza, se compartía enseñanza. Como ahorita, muy parecido. Nomás que había unas cosas que ellos no hacían. Ellos le dedicaban más tiempo a la enseñanza. Por eso quizás ellos eran un poco más obedientes que nosotros, hermanos. Ellos le dedicaban más tiempo a la enseñanza. Pero así, muy parecido como lo hacemos aquí, en la casa de una persona, y ahí iba y se enseñaba. Dice, probablemente el lugar físico donde se practicaba esto era la casa de este señor, de este varón. Dice el 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, fíjense, este señor principal de la sinagoga, que quizás también era sacerdote, muy probablemente también lo había invitado al Señor Jesucristo a su casa, a enseñar, hermanos. Y el Señor Jesucristo le dijo a ese que lo invitó a su casa a enseñar, hipócrita, le dijo, cada uno de vosotros, dice, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Dice el 16, y a esta hija de Abraham, fíjese, y a esta hija de Abraham, ¿a quién vino el Señor? A lo que se había perdido de la casa de Israel. ¿Y el pan de quién era? De los hijos. Dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Fíjese cómo se enlaza, hermanos, esta parte de la escritura que el Señor Jesucristo dijo con Isaías 58 sobre las ligaduras de impiedad. El espíritu inmundo entró a esta mujer por una razón, hermanos. Tampoco hay que victimizar tanto a la persona. Por algo le pasó, hermanos. Pero también pasa, como los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿y por qué tiene esta enfermedad? ¿Quién pecó? Fíjense, ellos sabían, hermano, tenían bien claro esto. ¿Quién pecó? ¿Sus papás o él? Y Señor, él no tiene esa enfermedad por ese motivo. Tiene la enfermedad para que el Señor se glorifique, hermanos. Nótese cómo dice aquí que el Señor Jesucristo liberó a esta mujer. Lo que pasó aquí es que el Señor hizo libre a la mujer de un espíritu inmundo de enfermedad que la tenía encorvada, hermanos. Eso es lo que pasó aquí. Digo yo
yo, abajo de mis pensamientos, digo Sígame. que esas enfermedades, mismo el Padre se las mandó a esas personas para que su hijo las curara y se hiciera notorio en Jesucristo. Miren hermanos, no está muy lejos de la verdad. La palabra del Señor dice que las personas muchas veces abren la puerta al enemigo. Hay una parte de la Escritura que dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. A la casa de donde salí. Y trae consigo 7 espíritus peores que él. Fíjese, el espíritu inmundo trae 7 espíritus peores que él. Para que se llegue a manifestar, hermanos, una enfermedad en una persona por espíritus inmundos, tuvo que haber ya pasado esto. Esto ya tuvo que haber pasado. Pero déjeme decirle, hermanos, que no está muy lejos porque el Señor lo está permitiendo, hermanos. Y por eso digo que mismo su padre hacía que se enfermaran a esa gente para que su hijo llegara y los curara. De cierto modo el Señor lo permitió, hermanos, para que se glorificara el Hijo. Fíjese lo que dice la palabra acerca del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le da la gloria al Señor Jesucristo. Y todos estos milagros, hermanos, se hacían por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Porque Él era carne como nosotros, hermanos. Él estaba aquí como nosotros. Él ayunó 40 días, hermanos. No sé si a lo mejor haya ayunado más, quizás, que no se registró en la Escritura. Él fácilmente ayunaba 3 días seguidos, sin parar. Fácilmente, hermanos. Ahora nosotros, ¿cuánto ayunamos? Y queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Aún así el Señor tiene misericordia, hermanos. El Señor tiene misericordia de nosotros. Oiga, le voy a decir algo. Es una plaga ese que viene saliendo, esa enfermedad que le dije, sí, ¿cómo se llama? Que hay 68 muertos ya de esa enfermedad. Que así lo nombran, ese que le sale las vejigas. La quemadura. Como la viruela, ¿no? Mire, eso el hombre lo conoce como plagas, pero se refiere a una plaga natural, hermana. No a las plagas que se está refiriendo el Señor Jesucristo. En su original griego, la palabra de aquí no dice plagas, como las plagas humanas, los brotes como el COVID o las viruelas. Eso es una plaga médicamente hablando, hermanos. Pero lo que el Señor Jesucristo aquí dijo mastis, latigazo, castigo. Puede ser, hermanas, espiritualmente también, pero físicamente así el hombre lo conoce, como una enfermedad que es contagiosa, una plaga. Y mire que no está muy lejos de la verdad, hermanos, porque la contaminación también así se propaga en el hombre, hermanos. Hay un contaminado y después empiezan a contaminar los demás, que le empiezan a escuchar, que le empiezan a oír, que empiezan a seguir al Señor Jesucristo, hermanos. No sabemos, hermanas, si ese tipo de plaga física venga de parte del Señor. Si el Señor la haya permitido. Yo no sé bien el asunto cómo está, hermano. Pero, No me acuerdo cómo que siempre hay 68 muertos. mire, muchas de las enfermedades, hermana, vienen por causa del pecado del hombre. Muchas de las enfermedades vienen por causa del pecado del hombre. El hombre peca, se multiplica la maldad. Entonces, cuando la maldad ya se multiplicó, se convierte en territorio del enemigo, hermanos. Y miren, ¿se acuerdan del mensaje del domingo? Fue muy revelador, hermanos. Cómo el hijo pródigo se fue a apacentar los cerdos de un señor del mundo, del enemigo. O sea, a mí se me quedó mucho en la mente cuando el pastor nos reveló la parte de la Escritura que decía que el enemigo es cruel con los hijos de Dios que se vuelven atrás, hermanos. Y eso es lo que pasa. El enemigo no tiene misericordia, hermanos. A lo mejor el enemigo no tiene la autoridad, no se le ha dado, el Señor Dios Todopoderoso
no le ha dado permiso de que tome su vida, pero sí le ha dado permiso de que toque su carne, por causa de su pecado, hermanos, por causa del pecado que hay en su vida. Entonces, miren, el enemigo ni se frota las manos, hermanos, ni se las frota. El enemigo ya está listo para darle, para mandar espíritus inmundos de enfermedades sobre las personas. El enemigo nos anda carcajeando. Ya cayó, no. Denle, rápido. Antes de que... Dígame, hermana, perdón. Digo que ese no anda jugando. No anda jugando, hermano. Y mire cómo a veces nosotros sí, ¿no? Bien. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a ir a Mateo, un poquito atrás. Con esto vamos a terminar los ejemplos de por qué el pan de los hijos es la liberación, hermanos. Ya vimos aquí ahora cómo el Señor libera de espíritus de enfermedad, hermanos. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Verdaderamente, hermanos, este tema es muy extenso, pero vamos a tratarlo de resumirlo un poquito. Perdón, me equivoqué, era Juan, una disculpa, hermanos. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y versículo número 1, desde el principio, hermanos. Juan 5, 1. Una disculpa, hermanos. Juan 5, desde el principio. Vamos a ver otro ejemplo. La palabra del Señor dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, fíjense, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Fíjese, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. No había leprosos, hermanos, Ojo, nada para que tengan cuidado. No había contaminados ahí. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Muy probablemente, hermanos, en ese momento la gente de ahí tenía sus reglas. Quizás había puesto una regla de que hey, vamos a poner una línea y todos atrás de la línea. Y el primero que llegue, pues va a ser sanado, ¿no? Por el ángel que descendía de tiempo en tiempo. Yo no dudo, hermanos, que a lo mejor había uno que otro tramposillo por ahí que también se aventaba. Se saltaba la regla, ¿verdad? Dice el 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese, no conocía al Señor Jesucristo, hermanos, este hombre. Tenía su vista puesta en el milagro, hermanos, de las aguas, del ángel. Decía, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Gloria a Dios, amén. Este señor, este varón reconoció que el Señor Jesucristo tenía mayor autoridad, hermanos, que esos que le decían que dejara su lecho, porque él sabía que lo había sanado. Fíjense, dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No le preguntaron quién te sanó. Ellos no, los fariseos estaban renuentes, no querían aceptar, hermanos. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dice el 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, fíjense, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa
peor. Lo que hablamos, hermanos, de los espíritus inmundos. Esa parte de la escritura está en Mateo capítulo 12. Versículo 43 a 45, hermanos. Se lo voy a leer, miren, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así también acontecerá a esta mala generación. Fíjese, hermano, fíjese, hermana, el regresar a la inmundicia, el regresar al pecado, ya cuando el Señor hizo un milagro en usted, es peor. Así que tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado de cuando pide, como en mi caso, una sanidad. Cuando pide un milagro de parte del Señor, que lo sane de alguna cosa. Porque si lo sana, hermanos, usted tiene que tener cuidado de no volver atrás. Dice el Señor: mira, has sido sanado. Esta es la advertencia, hermanos. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga algo peor. Una cosa peor, como dice el hermano, así dice. Para que no te venga alguna cosa peor. Es muy bonito, hermanos, conocer del pan de los hijos, las bendiciones que el Señor tiene a disposición de nosotros, hermanos. Pero hay leyes espirituales que se cumplen. Hay leyes espirituales que se cumplen. Vamos a ir, hermanos, por último a Juan capítulo 8 y versículo número 31, hermanos. Con esto vamos a terminar, hermanos. Juan 8 y versículo número 31. Dice, ¿estamos ahí? 8:31. Dice el Señor Jesús: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo es el que lo va a hacer libre, hermano, el que la va a hacer libre. No solamente de enfermedades, no solamente de espíritus inmundos, también de esa contaminación que hay en nuestra mente. Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense la obstinación de estos hombres. O sea, le estaban hablando muy altaneramente, hermanos. Estaban haciendo uso de palabras violentas contra el Señor Jesucristo. ¿Cómo dices tú? Así dicen, ¿seréis libres? Así le dijeron. Estaban tomando por menos al Señor Jesucristo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Aleluya. Entonces, fíjense, aquí hay una ley que se cumple, hermanos. Dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio del pan? ¿Cómo viene el Señor de la casa y pone el pan ahí frente a sus hijos? Dice aquí que no queda en casa el que practica pecado. Tengan cuidado, hermanos, con esto de practicar pecado, porque puede ser un pase directo a dejar de ser hijos de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el 31 en la mitad:
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está, hermano, nuestra respuesta. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si guardamos la palabra del Señor Jesús, vamos a ser sus discípulos y vamos a conocer la verdad. Amén. Entonces ahí vamos a ser libres, hermanos. Dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué, hermanos? De lo más importante, del pecado. Miren que a veces yo sé, hermanos, yo estoy hecho de carne, así como ustedes. Yo también tengo necesidades. A veces también nos falta el dinero. A veces también nos da una enfermedad, una gripa. A veces también tenemos una dolencia, hermanos. A veces también nos enojamos, nos fastidiamos. A veces quizás también podemos llegar a cometer pecados, hermanos. Estamos hechos de lo mismo. Mientras que estamos en esta tierra y somos hijos del Señor, tenemos que sufrir. Así es, hermanos. Tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir, como dice su palabra, la sana doctrina. Tenemos que apartarnos del pecado, hermanos. Parece mentira, hermanos, pero se sufre también ahí. El abstenerse, el dominar la carne, los pensamientos. De esa manera también se sufre. Si usted quiere ser libre, hermano, tiene que permanecer en la verdad. Así como dice Juan capítulo 15, versículos del 1 al 4. Sobre los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí. Miren, hermanos, lo vamos a dejar por aquí, porque el tema es extenso. Es muy largo, hermanos. Le voy a pedir, por favor, que se pongan sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje, hermanos.